Bueno, pues con respecto a todo lo que está sucediendo en Francia, más concretamente en su capital, en París, con este ataque terrorista ya reivindicado, como hemos dicho, por el grupo terrorista Daesh, vamos a analizarlo con el analista internacional Koldo Salazar, que se encuentra en Cádiz, en España. Koldo, buenas noches desde Teherán. Bueno, a 3 días de estas elecciones de Francia, otro nuevo atentado en la capital, en París. ¿Cómo crees que puede afectar realmente a estas elecciones, ya no solo en materia de seguridad, sino obviamente los resultados? Obviamente tenemos que tener en cuenta ahora mismo la situación que se está viviendo en Francia, es una situación muy interesante desde el punto de vista político y lo que es el desarrollo que se va a vivir durante estos comicios, ¿no? Debido al hundimiento de los partidos tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda en Francia, y así como el auge del Frente Nacional de Marine Le Pen, ¿no? Por lo tanto, obviamente la cuestión bueno, pues de los ataques terroristas en Francia, por desgracia, se están convirtiendo en una desagradable costumbre, y ahora mismo obviamente también seguramente logre convencer bueno, a lo que es el electorado dudoso, que se encuentra ahora mismo en una situación de duda, que no sabe quién votar. Seguramente este ataque sea determinante, ¿no? Seguramente quien va a salir ganando, por desgracia, va a ser la derecha, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos ahora mismo en una situación bastante tensa en Francia. Koldo, se ha criticado mucho al gobierno de François Hollande por no poder garantizar la seguridad en Francia, en concreto hoy en París, pero realmente es una pregunta que ya hacemos prácticamente todos los días cuando hay un ataque terrorista. Estos ataques realmente, ¿cómo se pueden frenar? Porque que dos terroristas salgan a la calle con un cuchillo, o en este caso con un arma, con una pistola, y maten a un policía y hieran a otro, es muy difícil, ¿verdad? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la cuestión de la seguridad en Occidente debería verse desde un punto, de un prisma diferente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que obviamente se está llevando a cabo una campaña de, digamos, contención del terrorismo, pero no se ataca a las raíces, que es directamente la propagación de elementos de ideología wahabista y salafista pagados por Arabia Saudí, que son, como todos sabemos, los grandes aliados de Francia, de Inglaterra, de España y de los países occidentales, ¿no? Por lo tanto, si no se ataca la ideología, no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de detectar procesos de radicalización, ¿no? En diferentes conversaciones con otros analistas y con criminólogos se llegó a la conclusión de que una persona hoy en día se puede llegar a radicalizar solo. Antiguamente, por ejemplo, en los años 90, en los años 80, durante la primera década del año 2000, el sujeto que se radicalizaba, bueno, pues necesitaba tener un contacto humano, es decir, físico, en comunidades radicales, ¿no? Incluso viajar a países que podríamos llamar calientes, ¿no? Lo cual también era mucho más fácil de detectar por todo este movimiento de visados y demás, ¿no? Hoy en día, en cambio, cualquier persona puede radicalizarse en cualquier ideología, pero en este caso estamos hablando de la ideología yihadista, ¿no? Que obviamente tiene su matiz wahabista, salafista, en su casa, en un procedimiento, en un proceso de tiempo muy corto de unos 4 meses, ¿no? En lo cual el sujeto, bueno, pues empieza a radicalizarse en su casa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa que, unido a la circunstancia ahora mismo multicasual que se encuentra un sujeto de estas características en Francia concretamente, ¿no? Es decir, cuestiones de tensiones culturales, religiosas, lingüísticas, y al mismo tiempo estimulado por este tipo de ideologías, ¿no? Pues puede hacer que se realice este tipo de ataques, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que son ataques mucho menos complejos, mucho más fáciles de realizar, ¿no? Por lo tanto, como ya comentaba cuando hablaba desde Londres después de aquel ataque, estamos asistiendo a la segunda ola de terrorismo yihadista, que, como hemos visto, se diferencia del anterior no solo en el proceso de reclutamiento y de radicalización, sino también en la ejecución de los mismos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que estamos ante un terrorismo mucho menos complejo, mucho más fácil de llevar a cabo. Es decir, cualquier sujeto con un coche, con un cuchillo, con una pistola, o sea, no hace falta ya tener una bomba o tener un arma potente como antiguamente, ¿no? Como el terrorismo clásico de grupo terrorista ETA, del IRA, o de estos grupos como la Brigada Roja Italiana, ¿no? La Bad de Meinhof, ¿no? Hoy en día estamos por desgracia, estamos viviendo en un momento, ¿no? En el cual el terrorismo low cost hace muy fácil cualquier tipo de ataque terrorista en cualquier sitio, ¿no? Desde una gran ciudad hasta un pequeño pueblo, ¿no? Por lo tanto, el reto precisamente de la seguridad está en detectar estos perfiles antes de que se realicen los ataques. Koldo Salazar, desde Cádiz, gracias.